revelado las leyendas más escalofriantes y malditas de Veracruz que han permanecido. OCULTAS. Ana, madre soltera de 32 años, caminaba rápidamente por las calles oscuras de su barrio en Veracruz. Con cada paso, el eco del aullido de un perro distante retumbaba en su mente como un presagio. La luna, apenas una mueca pálida en el cielo, ponía en evidencia las sombras que acechaban tras los árboles marchitos. Se decía que aquellos que caminaban solos en la noche nunca regresaban, atrapados por un espíritu maligno que se alimentaba del miedo. Mientras el viento susurraba secretos inquietantes, Ana sentía el sudor frío deslizarse por su frente. Trabajaba en una tienda pequeña hasta altas horas de la madrugada. Al salir, el salario levemente abultaba su bolsillo, pero el temor de que su hija Sofía sufriera las consecuencias de su sacrificio estaba siempre presente. Las risas de los niños en el vecindario contrarrestaban un ambiente repleto de temores, un contraste que desgarraba su corazón. El eco de desapariciones recientes resonaba en su mente cada vez más fuerte, haciendo que su instinto de protección se disparara. Esa noche, mientras esperaba el autobús en la parada solitaria, sintió un escalofrío recorrer su columna. Consciente de que alguien la observaba, giró lentamente la cabeza. Allí estaba él, un viejo vecino, su mirada implacable y familiar, pero había algo en su sonrisa que helaba la sangre. Ana se dijo a ella misma que era paranoia, pero a los pocos días, la sensación de ser vigilada se volvió inaguantable. Esa misma noche, el teléfono vibró en el silencio de su habitación. Un mensaje anónimo apareció, amenazando a Sofía. «Te veré pronto», decía. Ana miró a su hija, dormida, ajena a la pesadilla que la acechaba. El terror se convirtió en su nuevo compañero. Entonces, buscó respuestas en la iglesia local, donde un sacerdote, con una mirada sombría, le habló de un viejo relato, un espíritu que tomaba almas jóvenes para rituales oscuros. Las leyendas de su comunidad parecían cobrar vida, y la desconfianza fue creciendo como un fuego voraz. «Abre los ojos», le susurró el sacerdote. Ana comenzó a sentir que sus amigos le daban la espalda, murmuraciones aumentaron en el aire. La certeza de que estaba siendo vigilada se transformó en angustia. Un día, mientras sus pasos resonaban sobre el asfalto, sombras de risas burlonas la siguieron, una broma macabra en la oscuridad que le hizo sentir los latidos de su corazón en su garganta. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, presa del insomnio, Ana se dio cuenta de que la figura que la acechaba no era un simple desconocido. Su rostro, ahora claro y familiar, pertenecía a alguien de su propia familia. La traición se instaló en su corazón como un veneno. Sus manos temblaron, su respiración se volvió entrecortada. ¿Cómo podía proteger a Sofía de un peligro tan cercano? Con un aullido resonando en la distancia, Ana comprendió que su lucha acababa de comenzar, sumergiéndola en un abismo de incertidumbre y terror. ¿Podría escapar de la oscuridad que acechaba en su propia casa? Ana no podía cerrarle los ojos al pánico que la invadía. Esa noche, sintió que las paredes de su hogar se contraían, como si quisieran atrapar su miedo. Sofía dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su madre. Cada crujido de la casa sonaba como una advertencia. Se levantó de la cama, el corazón retumbando en su pecho, y se acercó a la ventana. La brisa nocturna se coló por las rendijas, trayendo consigo un susurro helado que la alertó. «Donde hay humo, hay fuego», susurró una voz que parecía venir de lejos. Era la voz de alguien que conocía, de alguien que creía que estaba muerto. Dando un paso atrás, Ana cerró los ojos, intentando despejar su mente. Su abuela siempre le decía que los fantasmas se alimentaban del miedo. Pero, ¿cómo podía mantener la calma cuando sabía que un monstruo familiar acechaba en las sombras? Con un movimiento rápido, encendió la luz de la sala.
El cálido resplandor le proporcionó un breve alivio, aunque el pavor seguía latente, mientras su mente se aferraba a la lógica y la razón, un golpe fuerte resonó en la puerta de entrada. Ana se quedó rígida, la sangre helada en sus venas. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, haciendo temblar el marco de la puerta. Con el pulso acelerado, se acercó lentamente, tomando un cuchillo de cocina del cajón. Era un símbolo de protección, o al menos eso esperaba. ¿Quién es? Su voz salió temblorosa, más una súplica que una pregunta. No hubo respuesta, solo un silencio denso que se cernía sobre ella. Tomando aire profundo, abrió la puerta de un tirón, la oscuridad la abrazó. No había nadie. Solo el viento y el eco de su respiración agitada. Sin embargo, las sombras parecían moverse, danzaban en una coreografía de terror. Ana sintió que el aire se volvía más pesado, como si las sombras quisieran atraparla. El frío se intensificó, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Con un grito atascado en su garganta, dio un paso hacia adelante, pero lo que encontró la paralizó. En el suelo, una pequeña muñeca de trapo. Tenía la misma apariencia que la que Sofía solía llevar consigo. Ana la recogió, sus dedos temblando al tocar el tejido rasgado. Sin pensarlo, la muñeca cayó de sus manos y se desvaneció entre las sombras que danzaban. No debería haberlo hecho, murmuró Ana, dando un paso atrás. La voz del sacerdote resonaba en su mente. Abre los ojos. No todo es lo que parece. El miedo empezó a crecer nuevamente, oprimiendo su pecho. ¿Podía confiar en alguien? Entonces, como respuesta a su duda, la muñeca apareció de nuevo, ahora más cerca, como si alguien la estuviera sujetando. ¿Sofía? Gritó, la desesperación escapándose de sus labios. Escuchó risas infantiles que cortaban la oscuridad como un cuchillo. Risas que venían de su propia casa. Sin tiempo para pensar, corrió hacia la habitación de su hija, la puerta rechinó al abrirse. La luz de su lámpara brillaba débilmente, revelando nada más que un oscuro vacío. Sofía había desaparecido. ¿Dónde estás, hija? Sofía. La angustia la hizo gritar con desesperación. El eco de su voz rebotó en las paredes, pero no había respuesta. El terror se instaló en su corazón, y mientras la luz parpadeaba, Ana sintió que la oscuridad se llenaba de ojos al acecho, esperando. Pero en el fondo, una pregunta resonaba ferozmente, ¿era un ser del más allá quien la acechaba, o era un traidor, alguien de su propia sangre? La lucha entre la realidad y las leyendas comenzaba a desdibujarse, y Ana se dio cuenta de que los secretos familiares podían ser más peligrosos que cualquier espíritu maligno. Ten cuidado con lo que deseas, le había advertido su abuela. Cuando las luces parpadearon de nuevo, la sensación de una presencia cercana se hizo invencible. El momento había llegado, algo, o alguien, la había encontrado, la noche aún no terminaba, y la verdadera pesadilla estaba apenas comenzando. Ana sintió como el aire a su alrededor se volvía denso, casi tangible. La ausencia de Sofía la aplastaba, creando un vacío que resonaba en su pecho como un tambor lejano. El silencio era ensordecedor. Su mente giraba, buscando respuestas, buscando a su hija. Cada sombra que se movía al otro lado de la habitación parecía reírse de su desesperación. ¿Dónde estás, Sofía? Las palabras se escapaban de sus labios como si pudieran romper el hechizo que la mantenía atrapada en este horror. La luz de la lámpara titiló de nuevo, y un escalofrío recorrió su espalda. En la penumbra, vislumbró un rostro, una figura pequeña, con ojos grandes y oscuros. ¿Sofía? La voz de Ana tembló al pronunciar el nombre de su hija. Pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido, sumergiendo la habitación en un manto de sombra. Voló hacia la puerta, sus manos todavía aferradas al cuchillo. Las risas infantiles se hicieron más intensas, ecoando en cada rincón de la casa, como un canto oscuro, como si todas las esperanzas se hubieran convertido en una broma cruel. Ana salió corriendo, su mente confusa, intentando seguir la dirección del sonido. Pero no era solo un desplazamiento, era una danza, una trampa. Las risas obstinadas la llevaban de un lado a otro, como un pájaro que daba vueltas sin sentido,
hasta que finalmente se detuvo frente al altar familiar, un lugar que su abuela le había advertido nunca tocar. Sobre el altar, las velas parpadeaban, lanzando sombras inquietantes a las calaveritas decoradas que representaban a la familia. Ahí, entre flores marchitas, vio la muñeca de Sofía, ahora sonriente, con una risa que resonaba en su mente y el eco de un recuerdo. Mami, mira, la tengo aquí. Basta. Ana gritó, luchando contra el pánico que la invadía. La sensación de que estaba rodeada por presencias invisibles la hizo temblar. Aquel lugar era sagrado para las historias de su familia, pero no podía comprender el porqué de tanta maldad. Se acercó lentamente al altar, sus pasos pesados y titubeantes. La muñeca parecía respirar entre las sombras, como si tuviera vida propia, como si estuviera esperando un momento, un gesto que la activara. Ana sintió que el corazón le palpitaba más rápido. ¿Y si también era un receptáculo de algo más oscuro? ¿Qué quieres de mí?, explotó. Los ojos desenfocados brillaban con un destello de luna en la distancia, como si algo estuviera observando. Las risas cesaron repentinamente, dejando un silencio que llenó la habitación de un peso insoportable. Solo el sonido de su respiración se escuchaba, cada inhalación un grito de desesperación. De repente, sintió un tirón en su cabello. Un escalofrío de rabia y temor la envolvió. Ana se giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, una bruma opaca comenzaba a llenarlo todo. Una sensación de agonía la ahogaba, y como si hubiera sido invocada, apareció un susurro desde la penumbra. Ayúdame, era el lamento de Sofía, pero más distante, más fragmentado, como si proviniera de otro mundo. Ana no podía aceptar esa pérdida. Retrocedió, tambaleándose hacia la puerta, el cuchillo todavía en alto. Tenía que encontrar una salida, cerrar ese capítulo de su vida. Las sombras comenzaron a consolidarse, acercándose con rapidez, convirtiendo su camino en un laberinto oscuro. De repente, algo brilló entre la oscuridad, un viejo diario, desgastado, apareció en el piso. Sin pensarlo, se agachó y lo tomó en sus manos. Al abrirlo, las páginas crujieron como si gemían. Una entrada resaltó: la muñeca no solo es un juguete, es un vínculo. Los ojos de Ana se agrandaron al leer la advertencia de su abuela. Era un juego que no había estado dispuesta a jugar. Pero ahora, la única manera de liberar a Sofía parecía estar ligada a esa muñeca. Sintió un calor asfixiante rodeándola, el espectro de su madre y abuela se alzaba desde el borde de su mente, recordándole el legado de secretos que no podía ignorar. ¿Qué tengo que hacer?, murmuró, la voz quebrándose. Las sombras parecían susurrarle. Y entonces, entre risas y lágrimas, un eco familiar reverberó en las paredes: libérame, mami. Ana sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y la oscuridad que la rodeaba no era sino el principio de su descenso al caos. Mientras las luces parpadeaban de nuevo, el terror se multiplicó. ¿Era su hija realmente quien la llamaba, o un demonio en forma de niña que se ocultaba detrás de una figura que parecía conocida? La elección era clara, pero el costo todavía era desconocido. Ana apretó el diario contra su pecho, la incertidumbre la llenaba de una angustia insostenible. La muñeca, aún sonriente y repugnante, parecía contemplarla. Un sudor frío le bajó por la espalda mientras su mente luchaba entre la razón y el miedo. Sabía que debía actuar, pero la sombra del destino la envolvía, burlándose de sus titubeos. Las luces titilaban y algo en el ambiente se tornaba más opresivo. El susurro volvió a resonar, más intenso, casi un grito: ayúdame. El eco de su hija se mezclaba con otros lamentos, voces olvidadas que parecían llamarla a sumergirse en el horror. Ana frunció el ceño. ¿Quién más está ahí? Su voz se quebró, el diario empezó a vibrar en sus manos, como si una energía oscura emergiera de sus páginas. La muñeca, recordó, y sintió que un impulso la arrastraba hacia ella. Lo oculto en su interior no solo era el juguete de su hija, sino un contenedor de peores secretos. Su abuela había hablado de estos objetos malditos, de cómo podían atar almas a la tierra de formas inimaginables. Respiró hondo, llenándose de valor e impulsada por la desesperación. No puedo dejar que esto suceda, se murmuró, intentando romper el hechizo de las sombras que crecían a su alrededor. Se acercó a la muñeca,
el corazón latiéndole con fuerza, casi ensordecedor. Una parte de ella quería huir, pero otra necesitaba respuestas, necesitaba a Sofía. Las calaveritas del altar parecían reírse, sus ojos vacíos brillaban como si disfrutaran el sufrimiento de su familia. Ana se inclinó hacia la muñeca, su mano temblando al extenderse para tocarla. Un frío helado la atravesó al contacto, y la risa se intensificó, como un eco distorsionado. «Libérame, mami. Libérame». La voz de Sofía reclamaba, pero ahora se sentía mezclada con un lamento tenebroso que no le era familiar. «¿Qué debo hacer?», volvió a preguntar, esta vez más firme. La muñeca pareció estremecerse, sus ojos vacíos fijándose en los de Ana, como si estuvieran esperando la respuesta, esperando que tomara una decisión. De pronto, el diario se abrió ante sus ojos, páginas que antes parecían secas comenzaron a cobrar vida, revelando dibujos inquietantes. Ana vio el perfil de una niña, la misma figura que había visto en la penumbra, atrapada en una esfera llena de sombras. Al lado, una serie de símbolos que pulsaban como un latido descontrolado. Liberar, sellar, elegida. Anotaciones ilegibles llenaban las páginas, pero una advertencia se destacaba en la parte superior: el sacrificio de la luz puede traer la noche. El aire se volvió más gélido, y Ana sintió que el tiempo se detenía. Todo a su alrededor permanecía inmóvil, el silencio era abrumador. Pero, mientras sus ojos rozaban las palabras, una certeza oscura comenzó a formar en su interior. La muñeca no solo es un vínculo. Es la clave. La idea la aterrorizaba, pero su instinto maternal la empujaba hacia adelante. Mientras las sombras se precipitaron más cerca, Ana sintió la fuerza de su abuela fluir a través de ella. «No te rindas, mija». Un suave murmullo, casi etéreo, parecía rodearla, dándole aliento. Con determinación renovada, Ana tomó la muñeca firmemente. «Haré lo que sea necesario», gritó, desafiando a las sombras. En ese instante, las luces parpadearon con fuerza, y un estruendo resonó como si la casa misma estuviera protestando. Las risas se transformaron en chillidos, y en la penumbra se vislumbraron formas oscuras que giraban alrededor de ella con furia. La madre de Sofía sintió que el suelo temblaba, podía percibir la ira de lo desconocido, mientras su corazón latía a toda velocidad, reconoció una verdad aterradora: para liberar a su hija, podría tener que sacrificar mucho más de lo que había imaginado. El diario, lleno de secretos y peligros, se convirtió en su único refugio de esperanza. En ese desesperado instante, una bruma gris se arremolinó a su alrededor, y la casa se llenó de ecos de risas malignas. El sacrificio, resonaban como un mantra, atrapando su alma en la desesperación. Ana supo que todo había cambiado, el choque entre la luz y la oscuridad apenas había comenzado. Mientras la bruma giraba, devorando su entorno, las risas de su hija se convirtieron en un clamor ensordecedor. Ana no tenía tiempo. De golpe, vio una imagen aterradora ante ella: Sofía, atrapada en una red de sombras, con los ojos suplicantes y el cuerpo temblando. En ese momento crucial, la decisión la abrumó, pero no había retorno. La pregunta pesaba en su mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por su hija? Y justo cuando se lanzó a lo desconocido, la visión se desvaneció, dejándola caída en la oscuridad, llevándola a un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Estás lista para enfrentar lo que has desatado, Ana? Una voz profunda resonó, emitiendo un eco escalofriante en la penumbra. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo con la voz que resonaba en la oscuridad. No sabía si era su mente jugando trucos, pero la sensación de que algo, o alguien, la miraba se volvió abrumadora. La figura de Sofía seguía atrapada, pero ahora parecía perderse entre las sombras, sometida, gritando en silencio. «Mamá», repetía, cada vez más lejos. «¿Qué deseas de mí?». Ana preguntó, sabiendo que cada palabra podía ser una puerta hacia lo desconocido. La bruma a su alrededor se espesó y conjuró visiones de horrores indescriptibles, sombras que bailaban y se reían, como si supieran que estaban observando a una madre perdida. La voz resonó de nuevo, más cerca esta vez, como un susurro hirviente: «Sacrificio, debe haber un sacrificio». Ana se sintió desvanecerse, como si las paredes de la casa se movilizaban y empujaban contra ella. «¿Sacrificio de qué?», exigió,
sintiendo la ira crecer en su pecho, las luces parpadearon y se apagaron. En la penumbra, la muñeca se iluminó, su risa ahora era un vivo eco de desesperación, un rayo de savia oscura que parecía arrastrarla hacia el fondo de un pozo profundo. Ana miró los símbolos del diario, un laberinto de antiquísimas maldiciones descendiendo como serpientes, cuando sus ojos tocaron el dibujo de la niña atrapada, el papel vibró, y las sombras se arremolinaron con una furia palpable. «Libérala o perderás todo», chilló la voz, ahora resonando en su mente como un grito de advertencia. Ana sintió el peso de cada decisión, cada emoción acumulada en su pecho. Estaba dispuesta a perderlo todo por una esperanza tenue, con manos temblorosas, tocó la muñeca nuevamente. El contacto envió unas descargas de electricidad a través de ella, y de repente recordó las palabras de su abuela: «Lo que está atrapado puede ser liberado, pero siempre hay un precio que quieres de mí», gritó Ana, desafiando la presión que comprimía su pecho. «Tu luz, tu amor, tu esencia». La voz ahora era un lamento, arrastrando sus palabras como coyotes a un prado de terribles secretos. Las sombras se amontonaron más cerca, ansiosas por devorarla, y Ana intuyó que el sacrificio no era simplemente físico. Era algo más profundo, algo que perforaría su alma. «No puedo», murmuró, pero un destello de determinación iluminó su interior. Desde lo más profundo, recordó a su hija sonriendo, los momentos compartidos, la luz que Sofía traía a su vida. «¿Qué debo hacer?». Ana cuestionó de nuevo, dispuesta a enfrentar el horror. Las sombras retumbaron y una neblina brillante comenzó a envolverla. Su corazón gritaba. La risa macabra se convirtió en llantos, y el clamor gritó su nombre. Ana, la elegida, el sacrificio, y entonces, una imagen se formó ante sus ojos, la de una puerta que la llevó al fondo de la casa, donde se sentía el verdadero origen del mal. El umbral, pensó, sintiendo que la decisión estaba al alcance de su mano. La muñeca la guiaba, como una lanza, hacia una verdad oscura que estaba por revelarse. Ana dio un paso hacia adelante, pero antes de cruzar la umbral, retumbó una voz más profunda, como un trueno que reverberaba en su ser. «Hey, Ana», antes de avanzar, «hay algo más que debes recordar». La tensión envolvió su ser. La oscuridad la atrajo, como si intentara devorar el pequeño destello de esperanza que quedaba en su corazón. «¿Qué es?», preguntó, un sudor frío cubriendo su frente. «Cada sacrificio implica una pérdida. No solo de luz, también de lo que amas». Mientras la voz se desvanecía, Ana entendió que el camino hacia la redención sería doloroso. La muñeca sonreía, y al mismo tiempo, sus ojos parecían llorar lágrimas de desesperación. Ana respiró hondo y se preparó para cruzar el umbral, y justo cuando iba a hacerlo, la risa se detuvo, y una voz profunda resonó desde la oscuridad. «Si cruzas, podrías perder no solo a tu hija sino a ti misma». La decisión se tornó más pesada que nunca. Con cada latido, la bruma espesada la esperaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar de verdad? «¿Estás lista para enfrentar lo que has despertado?», resonó la voz. Profunda una vez más, pero ahora con un eco que parecía venir de su propio corazón. Sin una respuesta clara en su mente, Ana dio un paso adelante. Pero antes de cruzar, un grito desgarrador surgió desde el fondo. «Mamá, no». Las sombras estaban ganando fuerza a su alrededor, reclamando a Sofía. Ana se quedó congelada, horrorizada. ¿Podría, realmente, perderlo todo? ¿Listo para el sacrificio final, Ana? La voz se tornó burlona, y en medio de la penumbra, todo quedó en silencio, esperando el inevitable desenlace. La risa macabra se desvaneció en un silencio sepulcral, como si la propia casa hubiera contenido la respiración. Ana sintió su estómago retorcerse, una mezcla de miedo y desesperación, mientras el eco de la voz resonaba en su mente. El grito de Sofía aún reverberaba en sus oídos, una súplica desgarradora que perforaba su corazón. Se sintió atrapada entre un abismo de sombras y el amor por su hija. «¿Qué debo hacer?», susurró, más para sí misma que para la presencia que la observaba. Las paredes parecían estar vivas, vibrando con una energía oscura que la envolvía, tentando a su propio ser. «Solo un paso más, Ana, y el terror se liberará», susurró aquella horrible voz que parecía disfrutar su angustia. La muñeca, ahora temblorosa, emitía un brillo helado que parecía engancharla a la decisión que debía tomar.
Ana cerró los ojos por un instante, intentando recordar cada gesto de amor que había compartido con Sofía, cada abrazo, cada risa. Tenía que luchar. No dejaré que esto me venza, gritó, abriendo los ojos, la determinación titilando en su mirada. La bruma empezó a disiparse, y por un breve momento, la figura de Sofía apareció ante ella. Los ojos de su hija, aterrorizados y aún rodeados de sombras, se encontraron con los de Ana. ¿Mamá, me salvarás? La voz de Sofía era un eco lejano, y la angustia en su rostro hizo que el corazón de Ana se desgarrara aún más. Sí, exclamó, pero cuando se lanzó al frente, el suelo tembló, y un abismo de sombras la atrapó. Era como si la casa quisiera tragársela, incapaz de permitir que escapara su luz. No, no soy su madre. No me lo llevarás, gritó, luchando contra la oscuridad que la envolvía. Las sombras se agolpaban a su alrededor, susurrando oscuras promesas y amenazas. La voz resonaba cada vez más clara: el amor debe ser sellado con sangre, Ana, tu luz o la de tu hija, que deseas guardar. El pánico gritando por dentro de su pecho la consumía. No puedo hacer esto, se dio cuenta, retrocediendo, pero la oscuridad se acercaba, abrumadora. La muñeca brillaba como un faro, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Tal vez el sacrificio no era lo que pensaba. Ana miró al fondo de la penumbra, contemplando esa puerta que parecía ser el umbral a la liberación. Si es un sacrificio lo que quieres, aquí estoy. Tómame, no me lleves a ella. El aire a su alrededor empezó a girar, llevándose con él la bruma y la risa de la muñeca, ahora silente. En ese instante, todo pareció detenerse. Las sombras se aquietaron, y la voz profunda de la casa tomó un tono casi amable. Eres más fuerte de lo que pensabas. Pero ten cuidado en el sacrificio que propones, lo que se gana, también se pierde. Ana sintió un extraño calor dentro de su pecho, se estaba inundando de unas fuerzas que nunca había imaginado. La voz de Sofía resonó nuevamente, más fuerte ahora: mamá, no te vayas. Ana, un grito familiar resonó, pero no era el de su hija. Era la voz de su madre, que había desaparecido años atrás. Ella sintió su espíritu caer sobre la habitación, como un abrigo reluciente en medio del terror. Ana, la conexión debe persistir. Sacrifica lo que debes, pero recuerda, siempre habrá un precio. ¿Qué precio? Ana chilló, el miedo volviendo a invadir su ser. Un sudor frío corría por su frente, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, entrelazadas con el eco doloroso de la verdad. No solo perderás esto, sino que también perderás a quienes ames, de una forma que nunca habías imaginado. Antes de que pudiera reaccionar, la risa macabra regresó, resonando con fuerza, llena de expectación. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de que en sus manos se encontraba el destino no solo de Sofía, sino del tejido de su propia existencia. ¿Está dispuesta a sacrificar todo, Ana? La voz se tornó profunda, y una sombra emergió del suelo, enfocándose en la muñeca, que ahora parecía moverse por sí sola. Sabiendo que lo que decidiera alteraría su vida, Ana se apretó con todas sus fuerzas el medallón que aún llevaba en su cuello, un regalo de su madre. Debo hacerlo por ella. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la desesperación, un grito resonó desde la cocina del fondo. Mamá, no. La voz de Sofía resurgió, y la desesperación hizo eco en el aire pesado. La decisión se volvió más crítica. La figura de su hija se desvanecía en la distancia. ¿Estás lista, Ana? La voz susurró otra vez, anticipando lo inevitable y llenando la habitación de tensiones insospechadas. Un pesado silencio seguía ahí, palpando la inminente elección. ¿Qué harás, madre?, resonó la pregunta, dejando a Ana atrapada entre la oscuridad y la luz. Las sombras destellaron, y la risa se tornó en un grito ensordecedor final que resonó por toda la casa, prometiendo una revelación terrorífica que aún estaba por llegar. La casa tembló con furia, y Ana se sintió como pegada al suelo, incapaz de moverse. El grito de Sofía volvió a retumbar, pero esta vez con una desesperación que chocaba contra la calma maliciosa que la envolvía. Mamá, ayúdame. Resonó más fuerte, como si provenía de más allá de las densas sombras. Ana finalmente cedió a sus instintos.
Giró en dirección a la voz, sintiendo con cada paso que las sombras retumbaban bajo sus pies, queriendo tragarla de nuevo. Su corazón latía con fuerza, cada pulso era un recordatorio de su amor, de su necesidad de salvar a Sofía. «Voy a salvarte, hija», gritó, luchando contra la oscuridad que intentaba rasgar su ser. El pasillo se alargaba de manera irreal, como si se burlara de su angustia. Las luces de la habitación parpadeaban, creando una danza oscura que le cortaba la respiración. Con cada paso, el aire se volvía cada vez más denso, y la muñeca en su mano temblaba, como si quisiera revelarle un secreto amargo. «¿Qué quieres de mí?», suplicó, sintiendo que la respuesta se deslizaba entre los ecos del pasado. Un susurro helado envolvió su cuello, ahogándola. «Tu amor no basta solo con sentirlo, Ana. Debe ser probado». La voz sonaba más cerca de lo que había imaginado, un eco que vibraba en las paredes. Ana apretó el medallón con más fuerza, sabiendo que debía encontrar el camino hacia su hija, pero cada rincón parecía susurrarle dudas, tentaciones oscuras que prometían poder. La cocina estaba a solo unos pasos. Aquí fue donde Sofía había jugado. Aquí fue donde Ana había tenido sus momentos más felices. Al empujar la puerta, la visión era devastadora. La habitación estaba cubierta de un espeso velo de niebla. En el centro, la figura de Sofía permanecía inmóvil, atrapada entre hilos de sombra, como marioneta en manos de un titiritero sin alma. Sus ojos, grandes y suplicantes, buscaban a su madre. «Mamá, no puedo salir», gritó, su voz entrecortada, como si un peso invisible la mantuviera sujeta. Ana sintió que el interior de su corazón se rompía al ver a su hija tan vulnerable. «Sofía, estoy aquí», gritó mientras se lanzaba hacia la figura encadenada, pero una fuerza oscura la detuvo en seco. «¿Qué has traído para mí, Ana?». La voz profunda y resonante emergió del aire, deslizándose como un veneno. El ambiente se volvió opresivo, y Ana se dio cuenta de que no podía avanzar. «Tu sacrificio es lo que deseo para liberar su alma. Una vida debe ser pagada por otra. Eso es lo que la oscuridad exige», Sofía gritó. La sombra que atrapaba su cuerpo se retorció, como si existiera una lucha feroz en el interior. «Mamá, no hagas nada tonto. No lo hagas por mí». El terror en su voz atravesó el corazón de Ana, y aunque se sentía arrastrada por los hilos del destino, una chispa de esperanza la sacudió. «No, no puedo hacerlo. No voy a dejar que esto te quite vida, Sofía». «No de esta manera», Ana exclamó, sintiendo que la rabia y el amor se mezclaban en su sangre. La muñeca empezó a vibrar con una energía oscura nuevamente, y Ana la lanzó al suelo, como si eso pudiera romper el hechizo. «Tu amor por ella es débil», susurró la presencia. Las sombras comenzaron a congregarse en torno a Ana. «Tu deber es el precio que debes pagar». Ana recordó el consejo de su madre. Sacrificio. Se dio cuenta de que si había una verdad en esa oscuridad, tal vez en lugar de permitir algo horrible, podía aprovechar su propia luz, su propia esencia. «Si el amor requiere sacrificio, lo haré. Pero no a costa de la vida de mi hija», susurró. Un susurro ensordecedor resonó. Las sombras comenzaron a manifestarse, brillando de manera aterradora. La cocina estalló con colores oscuros y luces brillantes. Ana cerró los ojos y, tomando un profundo aliento, sintió la energía fluyendo a través de su cuerpo. «Déjame, tengo que hacerlo», murmuró, mientras el eco de las sombras la rodeaba. Todo comenzó a girar a su alrededor. La historia de lo que estaba a punto de desencadenar palpitaba en el aire, y Ana comprendió que su sacrificio era solo el inicio de algo mucho más siniestro. «Ana, no», fue el último grito de Sofía antes de que todo se desvaneciera en un estremecedor silencio. La oscuridad se alzaba cada vez más alta, más intensa. Y al final de esa sombra impenetrable, Ana entendió que la finalización de este ciclo abriéndole la puerta a un horror más profundo. «¿Qué has desatado, madre?». Esa pregunta ecoó, y en la penumbra, un vasto abismo la acechaba, esperando. Un nuevo grito desgarrador resonó desde el rincón de la casa. ¿Quién había comenzado a llorar? ¿Era Sofía? ¿O era otro ser atrapado en la oscuridad de la casa? La angustia se profundizaba como una telaraña,
pero Ana solo podía pensar en cómo podría desatar tan oscuro horror. El tiempo se desvanecía, el miedo florecía. Una elección se avecinaba, y la casa no había dicho su última palabra. ¿Qué monstruo se desataría de la decisión de una madre? La oscuridad la envolvía como un manto pesado, y Ana sintió como el aire se hacía más frío a cada segundo. La niebla en la cocina parecía cobrar vida, serpenteando a su alrededor, intentando ahogar cualquier rastro de luz que pudiera haber en su corazón. No puedo quedarme aquí, murmuró, pero su voz se perdió en el eco de los lamentos. De repente, sintió que algo roía el suelo bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, deseando devorarla. Las sombras danzaban a su alrededor, y los gritos se multiplicaban. La imagen de Sofía atrapada la atormentaba, ocasionando que su corazón se retorciera con cada latido. Sofía intentó gritar, pero su voz se ahogó en la densa bruma. A lo lejos, entre la neblina, algo se movió. Ana se giró, y vio una figura delgada, con ojos que resplandecían como dos estrellas muertas. No podía identificar si era un ser humano, un espíritu o una sombra tomada de la oscuridad. ¿Qué has hecho, madre? El ser siseó, su voz era un eco tembloroso que reverberaba en lo más profundo de Ana. Sofía, ven. Ana intentó avanzar, pero las sombras la mantenían a raya, atrapándola en su red de terror. La figura se acercó, y Ana pudo ver que su rostro estaba en parte cubierto por un velo oscuro, lo que hacía imposible discernir sus rasgos. Tu sacrificio no es suficiente, dijo, y la burla era evidente en su tono. Eres una madre ciega, guiada por la desesperación. Ana sintió una punzada de frío, no solo por el temor, sino por las verdades ensombrecidas que estaban a punto de ser reveladas. No estoy dispuesta a perder a mi hija, replicó, con firmeza que apenas tapaba la incertidumbre. Las sombras comenzaron a girar más rápido, creando un torbellino que parecía querer arrastrarla. La figura se detuvo frente a ella. La oscuridad tiene reglas, y tú has desatado un nuevo pacto. Ahora, las fuerzas que has invocado están aquí para cobrarse lo que pertenece a esta casa, se burló, su risa sonaba como el crujir de madera seca. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ana, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La figura levantó una mano, gesticulando que callara. Tu decisión tocará a más de un alma. No pienses que esto termina aquí. Las sombras son insaciables, y simplemente así, desapareció, dejando a Ana en una penumbra que parecía oprimirla en un mar de desesperanza. Sofía. Su voz se desgastaba, y el silencio se llenaba de rugidos oscuros. En su mente, el caos se apoderaba de ella. Recordó viejas leyendas que le habían contado de niña sobre sacrificios y pactos oscuros. La historia de la casa, un lugar donde las almas perdidas clamaban por redención. La sombra de la desesperación se volvió más intensa, como un pálpito amenazante. Si tu amor es verdadero, entonces deberás enfrentar lo que temes. La frase surgió en su mente como un faro en la tormenta. Ana sintió la necesidad de desafiar lo que viniera. Con un impulso de coraje, gritando el nombre de su hija, se adentró en la oscuridad, sintiendo cómo la casa se estremecía con cada paso. Las paredes parecían palpitar, como si el mismo edificio estuviera respirando, latiendo con la fuerza de lo desconocido. Pero antes de que pudiera avanzar mucho, un rayo de luz se coló por la puerta trasera de la cocina, iluminando un objeto que estaba en el suelo. Una pequeña muñeca, similar a la que había arrojado. Su corazón se detuvo al ver que esta muñeca no era igual. Tenía ojos vivos, materiales huecos y un brillo que irradiaba lo opuesto a lo que la casa representaba. ¿Es esto parte de mi sacrificio?, se preguntó Ana, recogiendo la muñeca y sintiendo al instante una extraña conexión. En ese instante, escuchó un nuevo grito, y no era Sofía. Era un eco de sufrimiento de almas atrapadas, una advertencia aterradora que la hizo temer por su decisión. Sofía susurró de nuevo, y la figura de su hija emergió del fondo de su mente, angustiada y aún atrapada en la penumbra. 10 segundos, pensó. 10 segundos eran todo lo que le quedaba antes de que las sombras reclamaran su nuevo precio. De repente, un susurro significativo llenó el aire frío. El tiempo se acaba. Ana, una voz profunda y cavernosa hizo eco, como si la casa misma hablase. Y ahí,
de repente, una realidad aterradora hizo su ingreso. La decisión aún no estaba tomada, pero la cuenta regresiva había comenzado. ¿Qué otras promesas tendría que hacer Ana para liberar a su hija de las garras de la oscuridad? ¿Estaría dispuesta a arriesgar no solo su vida, sino la de otros? La presión crecía. La casa tenía hambre, y el dolor de una madre apenas comenzaba. Una pregunta abrumadora flotaba en su mente mientras el eco de lo que había desatado resonaba, creando sombras más profundas. ¿Qué otras criaturas se ocultaban en la oscuridad? Ana sintió que la muñeca en sus manos se calentaba, despertando en ella un extraño deseo de entender el poder que emanaba de aquel objeto. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes enfurecidas, y los gritos se intensificaban, llenando la atmósfera de desesperación. La figura velada había mencionado un pacto, y Ana se dio cuenta de que estaba en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Con un latido rápido en su pecho, llevó la muñeca hacia su cara, encontrando en ella unos ojos brillantes, intensos y profundamente tristes que parecían suplicar por ser liberados. ¿Podría esta muñeca guardarle la clave a lo que había perdido? El tiempo la empujaba, así que apretó la muñeca con fuerza, como si con eso pudiera apretar el último rayo de esperanza que le quedaba. Un estremecimiento recorrió su espalda y, en un instante, el aire en la cocina se volvió pesado. Era un aire cargado, como el previo a una tormenta. El sonido de una risa burlona resonó nuevamente, distorsionando su percepción. La elección es tuya, Ana, susurró la voz cavernosa, cada palabra punzante como un cuchillo. El amor de una madre puede romper cadenas, pero también puede sellarlas. Ana sintió como si una corriente de electricidad pasara a través de ella. El poder de la muñeca vibraba y, de repente, recordó la leyenda de la casa, un antiguo espíritu anclado a la oscuridad, cuya única forma de liberación era a través de un verdadero sacrificio. Sofía no era la única en peligro. Esas almas perdidas que clamaban, que la casa deseaba devorar, podían ser también seres queridos, personas que nunca había imaginado. No te llevarás a nadie más, gritó Ana, intentando desafiar a las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Con determinación, empezó a mover la muñeca en círculos, como si estuviera haciendo un ritual. La niebla comenzó a disiparse por un momento, y Ana creyó ver imágenes borrosas de rostros que, con sus ojos apagados, la miraban con desesperación. Eran las almas atrapadas, clamando a través de la pupila oscura de la muñeca. El eco del dolor, de las súplicas de los olvidados, cruzaba su mente, envolviéndola cada vez más en su lazo. Sus pasos vacilantes resonaban en la cocina, y cada susurro de las almas se convertía en una pregunta: ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Era un dilema aterrador, un juego con apuestas que nunca había contemplado. Si debo perderme a mí misma, Ana empezó a murmurar. El sudor caía de su frente mientras continuaba girando la muñeca. Que así sea, pero no dejaré que este lugar se lleve a mi hija. Las sombras se congregaron en un frenesí de furia y miedo. De repente, un fuerte crujido resonó y el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, tragando la esencia de lo que antes había sido. Las paredes temblaron, como si la casa misma estuviera herida, y un vórtice oscuro se extendió, creando una abertura hacia lo desconocido. Ana sintió que el miedo la invadía nuevamente, pero al ver el brillo animado en los ojos de la muñeca, el pánico se transformó en determinación. De un salto, se acercó a la abertura y, sin pensarlo dos veces, lanzó la muñeca hacia el abismo. La muñeca giró en el aire, un fulgor de luz cubrió la habitación y, por un instante, la silueta de Sofía apareció entre el resplandor. La ilusión de su hija estaba conmovedoramente hermosa, pero la realidad de la casa seguía al acecho. Un gesto, una sonrisa se sentía tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. «Mamá», gritó Sofía, su voz resonando como un eco de esperanza. El tiempo se detuvo. Todo lo que Ana había enfrentado, su desesperación, su amor, todo lo llevaba allí, al borde de la oscuridad. La muñeca, que había sido un símbolo de pérdida, ahora brillaba como un faro de posibilidades. Pero al ver que el vórtice se cerraba, el miedo de perder a su hija nuevamente la empujó a una decisión final. No. Ana quiso volver, pero las sombras tan hirvientes como metal fundido la arrastraban hacia el abismo. La casa retumbó mientras la muñeca desaparecía. Era
¿Eso el final de su sacrificio? ¿O había hecho lo correcto? El caos la envolvía, pero en su interior había una chispa. La esperanza nunca se había apagado. Cuando el silencio finalmente se asentó, Ana yacía en el suelo, respirando pesadamente. Su visión era confusa, pero podía escuchar el eco de unas risas lejanas que resonaban con fuerza en el fondo de su mente. Algo había cambiado, pero la pregunta fluyó como agua oscura por sus pensamientos. ¿Había liberado algo o simplemente dejado que lo peor despertara? En la penumbra de la cocina, de pronto, una figura oscura surgió nuevamente. «Creíste que era todo», susurró, y un escalofrío serpenteó por la espalda de Ana. Ella no sabía si quería escuchar lo que venía después. Ana se encontraba de rodillas en el suelo, el aire pesado a su alrededor, cargado con la impresión de lo que había desatado. Y entonces, como si el tiempo y el espacio se hubieran deslizado de su curso, la figura sombría emergió de las sombras. Era la misma figura que había jugado con su mente, aquella que parecía absorber la esencia de su dolor y sacrificio. «Creíste que lo habías liberado todo, ¿verdad?», susurró con una voz profunda y burlona. Ana sentía que la angustia la oprimía, pero una chispa de valentía la mantenía en pie. «No te dejaré hacerse con ella», gritó, aferrándose a la esperanza, esa débil llama que aún brillaba en su corazón. Las sombras empezaron a girar y al mismo tiempo, Ana sintió un profundo eco, como si esas mismas sombras estaban conectadas con su propia historia. «Te he estado observando, Ana», dijo aquella figura, el aire vibrando con cada palabra, «y tu sacrificio es admirable, pero no suficiente». Las risas que unas horas antes habían sonado como un canto maligno comenzaron a resurgir, retumbando por toda la habitación como si un coro de almas perdidas se burlara de sus esfuerzos. Ella sabía que tenía que actuar rápido. El sacrificio que había hecho, el dolor que había enfrentado, no podía ser en vano. «Sofía es más que un lazo, es mi luz», gritó, su voz resonando con la fuerza de su determinación. Un brillo de luz comenzaba a emanar de su corazón. En ese momento, recordó las palabras de su abuela: «La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad». Con un movimiento decidido, se plantó frente a la figura oscura. «Si el amor requiere sacrificio, aquí estoy. Pero elijo ofrecerte a mí antes de perder a mi hija». Ana sintió como su cuerpo temblaba, pero aferró el medallón que llevaba colgado al cuello. «Llévanos, pero no permitas que esto arruine nuestras almas». Una risa siniestra resonó. «¿Así que deseas enfrentar la oscuridad por tu hija?», preguntó la sombra, mientras la energía alrededor de Ana comenzaba a oscilar. Esta vez, sin embargo, no se movió. «Mira lo que ha hecho la desesperación, madre. El sacrificio que ofreces puede no ser suficiente para liberar a tu hija, y tú misma podrías perderte en el proceso». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, pero no iba a dejar que el temor la paralizara. El amor crea su propio camino, y no se sacrifica por miedo, sino por deseo de proteger lo que amamos. Te desafío a que lo compruebes. La habitación estalló entonces en caos, color y luz. La sombra retumbó y se distorsionó, mientras las risas se transformaban en gritos de dolor. El vórtice que había abierto aspiraba con fuerza todo lo oscuro, mientras las figuras atrapadas comenzaban a girar. «¿Qué has desatado?», resonó la voz de la sombra. Una fuerza indescriptible emergió de Ana. «Lo que desato es amor y lucha. No solo por Sofía, sino por las almas de todos aquellos que han estado atrapados por la oscuridad». En ese instante, sintió que sus pies se aferraban al suelo, y mientras su voz resonaba en el aire, una luz intensa estalló de su ser, brillando un camino a través de la neblina. Sofía apareció, su figura brillando a través del polvo que comenzaba a disiparse. Los ojos de la niña, grandes y brillantes, llenos de amor y fe, se encontraron con los de Ana. «Mamá», gritó con una voz clara, y el vínculo entre ellas se solidificó como una cadena irrompible. La sombra, impotente, emitió un grito desgarrador. «No. ¿Qué has hecho?». Y antes de que pudiera hacerse con Ana o Sofía, fue tragada por la luz que emanaba de su amor, desvaneciéndose en un abismo, en un eco distante que nunca volvería. Ana sintió la respiración de Sofía al acercarse, su pequeña figura envolviendo a su madre en un abrazo cálido. «¿Estás bien, mami?»,
preguntó Sofía, con la dulzura que siempre había conocido. Sí, amor, ahora estamos a salvo. Lo logramos. Ambas miraron la casa vacía, ahora iluminada con un brillo suave y cálido. Las risas de las almas liberadas llenaron el aire, una melodía hermosa que celebraba la victoria sobre la oscuridad. Ana supo que los ecos del pasado no desaparecerían del todo, pero la historia de su lucha se convertiría en su legado, una historia que siempre llevaría en su corazón. Finalmente, la luz se apagó, pero no en una despedida, sino como un oscuro recordar de que la oscuridad nunca sería más fuerte que el amor verdadero. Ana y Sofía se tomaron de la mano y salieron del lugar, sintiendo la brisa tibia del amanecer acariciar sus rostros. Esa mañana, el miedo había sido reemplazado por esperanza, ambas eran más fuertes, no solo como madre e hija, sino como guerreras que habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosas. Las leyendas de Veracruz habían encontrado sus héroes en Ana y Sofía, y la casa, ahora un lugar de luz, se convertiría en un nuevo capítulo. Un capítulo donde el amor nunca se sacrificaba por miedo, y donde la unidad se volvería su escudo ante cualquier sombra. ¿Cuántos otros sacrificios es la gente capaz de hacer? Cada acción cuenta. Asegúrate de quedarte con nosotros para más historias así, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. No olvides darle al botón de like para seguir apoyándonos. Comparte este desenlace con 5 amigos que necesiten conocer el poder del amor y la valentía. Y deja tus comentarios contando cómo te sentiste con este final, sus reacciones son muy importantes para nosotros. No esperes ni un segundo más.